estaban a punto de acabar con su vida, pero cuando notaron su corazón bajo la luna llena, se dieron cuenta de que era un verdadero hombre lobo, que no buscaba venganza u odio, sino más bien proteger a toda una aldea. Bienvenidos todos a este canal de historias narradas con ASMR. Mi nombre es Elvis y estás a punto de hacer volar tu imaginación. Después de la gran batalla, el reino, con sus más poderosos ejércitos, magos al mando de las defensas, ordenaron que aquellas razas cambiaformas deberían ser erradicadas para mantener la paz en el mundo. Pero esto no era justo, ya que el reino se alió con muchas de estas para poder combatir contra aquellos que provenían de las profundidades de la tierra. No eran demonios, tampoco eran seres que tenían compasión. No les interesaba la superficie, solo una sola cosa: esclavizar a todo aquel que pisara el suelo que el sol lograba tocar. Afortunadamente, el reino, junto a las otras razas de la superficie, lograron contener la amenaza y ganar esa guerra. Pero el reino, después de haber asegurado su poder, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la tierra. Uno de los más poderosos magos que aconsejaba al rey, y que gracias a su poder y su mente tan afilada, logró hacer que muchas razas que estaban en guerra en la superficie lograran unificarse para combatir a aquellos que venían de las profundidades. La batalla fue colosal. Años de combate. Los humanos tenían cada vez que replegarse. Muchos decidieron migrar a las montañas. Se decía que entre más cerca del sol, aquellos que provenían del centro de la tierra le tenían miedo a la luz, al calor. Así que muchos lo lograron, pero otros se quedaron a combatir, entre ellos el rey Carmesí. Un rey que aprovechó esto para tomar grandes territorios en la tierra, sin importar cuántas vidas enviara a la guerra. Y así se hizo con muchas de estas, haciendo que su reino se expandiera cada vez más. Pero el costo fue muy alto. Vidas y vidas fueron consumidas por una guerra. Aún así, el rey logró traer a muchos magos, a muchas personas con talentos extraordinarios. Pero los magos eran aquellos que podían manipular la energía. Entre estos estaba el gran mago, uno que deseaba ser rey, pero era muy inteligente. Le encantaba moverse bajo las sombras. Dicen las leyendas que un conjuro prohibido hizo que el rey lo convirtiera en la cabeza principal para asesorar la batalla. Otros dicen que simplemente el rey le ordenaba todo lo que hacía. Nunca se supo. Pero lo que sí es bien sabido es que aquel mago fue el que propuso la unificación de las razas y también el exterminio después de la guerra. Pues si aquellos que vivían bajo tierra decidieron intentar tomarla, lo mismo iba a suceder.
los cambiaformas. Eran razas difíciles de contener. Su fuerza, su capacidad de guerra estaba por encima de cualquier otra criatura, capaces de combatir con demonios, capaces de hacer que la magia fueran simples destellos cuando impactaban en sus cuerpos, capaces de observar conjuros de transformación elaborados por magos, para magos o humanos, simplemente con sus ojos. Su esencia era puramente mágica, a pesar de que no podían conjurar o lanzar hechizos mágicos como los magos. Así, aquel mago reunió a los más fuertes guerreros, pero todo el mundo sabía que era imposible que simples soldados que no podían combatir con los intraterrenos pudieran hacerlo esta vez, con los cambiaformas, que de alguna u otra forma, después de la guerra, entendieron que su poder era superior, y nuevos lazos entre ellos se formaron. Los cambiaformas del norte, los cambiaformas del sur, hicieron pactos para mantener la paz y proteger a los más débiles. Nunca pensaron que iban a ser traicionados por aquellos a quienes salvaron sus vidas. Empezaron con los del norte, los más peligrosos, a quienes consideraban los que poseían la vena de transformación dragón. Algunos lograban transformar su cuerpo con escamas fuertes. Su poder era expandir el fuego a través de su boca y sus manos. También algunos tenían la capacidad de volar con pequeñas alas que emergían de sus espaldas. Estos otros, eran los más importantes. Se transformaban en enormes dragones. Estos eran generalmente los que pertenecían al reino de esa comunidad, y también reyes y guerreros extraordinarios. ¿Cómo lograr derrotarlos? Es imposible detener una transformación de este tipo. No hay conjuro o hechizo que un mago sepa. Pero el mago oscuro conjuró a demonios antiguos, aquellos que estuvieron allí en el inicio de la vida, aquellos que poseían el conocimiento suficiente para entender cuáles eran las debilidades de cada una de las razas cambiaformas. Los dragones, por ejemplo, su debilidad era una roca. Esta solo se la podía encontrar en las profundidades del agua, capaz de evitar la transformación de un dragón. Y no solo eso, el consumo de su energía en dicha roca era como si le arrebataras toda su magia. Y no solo eso, sino también su vida. El mago oscuro convocó a estos demonios, atravesando los límites, ya que los magos tenían reglas, leyes, y convocar demonios era prohibido. Pero al convertirse en el mago más poderoso del reino, este se tomó muchas libertades. El rey dio la orden. Todos aquellos habitantes lo sabían. Los mensajes eran claros. Las razas más poderosas tenían que ser exterminadas por el bien de la humanidad. Pero muchos no estaban de acuerdo, pues fueron salvados por aquellos
seres que se lograban transformar. En una cantina, mientras unos pobladores bebían un poco de ron, entró el ejército. La limpieza había comenzado. Estos comenzaron a buscar si había algún cambiaformas en aquel lugar. No había nadie, pero había un hombre, alto, robusto, barba frondosa. Tú eres uno de ellos, dijo aquel soldado. De inmediato desenfundaron sus espadas. Aquel hombre levantó las manos. No soy un cambiaforma, solo soy un leñador. Demuéstralo, dijo el soldado, y aquel hombre sacó su hacha. Cuando sacó el hacha para mostrárselas, no tuvo tregua. Solo sintió como aquella espada afilada atravesó su pecho. El hacha cayó al suelo. El fluido rojo comenzó a derramarse. Todos comenzaron a gritar: nadie saldrá de este lugar. Observen cómo esta criatura se transforma. Pero el leñador solo cayó al suelo. La vida de sus ojos, aquel brillo, se fue apagando. Vaya, dijo el soldado. Al parecer, sí era un leñador. Sus compañeros comenzaron a reírse mientras el resto de personas estaban asustadas. Entonces entró un hombre. Se parecía mucho al leñador. Hermano, fue lo que dijo, abriéndose entre los guardias. ¿Por qué?, preguntó. Y los guardias guardaron silencio. Y aquel que atravesó su cuerpo con la espada simplemente respondió. Se nos entregó información de que aquel hombre era un cambiaformas. ¿Cambiaformas? ¿Se transformó delante de ti? No, dijo el guardia, y cuidado con el tono en el que me hablas. Vete al carajo. De nuevo, aquel guardia desenfundó su espada, con intenciones de acabarlo. Entonces el cantinero replicó: ¿así será ahora? ¿Vas a atacar a los nuestros por simples conjeturas? El guardia de inmediato volteó a verlo y le dijo: cállate, o el próximo serás tú. Todos los demás comenzaron a hablar, a gritar. Sí, murmurando. ¿Por qué estaban acabando con los suyos? ¿Qué estaba pasando? Y entonces, el hermano del leñador que estaba en el suelo, con sus ojos húmedos, pues las lágrimas no dejaban de brotar, ya que en el suelo estaba su hermano, sin vida. Y cuando acabes con todos los cambiaformas, ¿quiénes seguirán? ¿Los magos que te enviaron? ¿Que no te das cuenta? Son ellos quienes quieren quedarse con todo el poder. El guardia se quedó en silencio. Eso no es asunto tuyo. Todos comenzaron a gritar, a exclamar. Los guardias no tuvieron más que hacer que salir de aquel lugar. Se alejaron. Y la escena que quedó ahí dentro era desgarradora. Todos brindaron y despidieron a aquel sujeto que estuvo en el momento y lugar equivocado. Como de costumbre, tomaron el cuerpo, lo sacaron del lugar, hicieron una fogata, despidiéndolo con fuego. El hermano del leñador había quedado con un corazón roto, grabado en él la venganza. Pero solo era otro leñador. Se supo que el clan de los que se transformaban en dragones
fue exterminado. Grupos de magos lograron encontrar las rocas. Estas, al entregárselas, absorbían el poder. Después de eso, las rocas se transformaban en un color negro. Aquellas rocas fueron lanzadas al océano. Después, continuaron con el clan de las serpientes. También fueron erradicadas con conocimientos ancestrales que solo los brujos sabían, por información de los demonios. Uno a uno de los clanes fueron destruidos, pero hubo uno que resistió. Estos eran los lobos. La capacidad olfativa que tenían era lo único que los estaba ayudando. A kilómetros podían olfatear a los magos. Estos intentaron una y otra vez ocultar sus aromas, sus movimientos, su magia. Pero los lobos estaban tan entrenados para olfatear cualquier cosa, inclusive la muerte, que cada vez que los magos intentaban acercarse, estos lograban escapar. Aquel leñador decidió ingresar a los bosques. Estaba perdido en la tristeza, así que vagó por días, meses, en el bosque, convirtiéndose uno más en la naturaleza. Así que una manada de lobos lo encontró. Los lobos ya no relacionaban con humanos, pues estos para ellos eran traidores. Así que el leñador, cubierto de vello en toda su cara, sus cabellos largos, su cuerpo delgado, pero su contextura era ancha, se notaba que era un hombre fuerte, aunque un poco débil. Los lobos intentaron atacarlo, él con su hacha sobre su hombro la bajó. Aquellos lobos pensaron que él los iba a atacar. De inmediato se transformaron en estas bestias colosales, como de 2 metros de estatura o quizás más. Cuerpos antropomorfos, garras enormes, hocicos alargados con colmillos afilados, que con solo un mordisco podrían arrebatarte por completo tu cuerpo. Pero el leñador soltó el hacha en el suelo, extendió sus brazos y cerró sus ojos mientras dejaba caer sus lágrimas. Sean rápidos, por favor. Allí, los lobos quedaron desconcertados. Uno de ellos decidió volver a su transformación de humano. ¿Por qué? ¿Por qué entregar tu vida de una forma tan miserable? Pero notó que aquel hombre, en su expresión, tenía un dolor tan intenso que ya no podía cargar con él. Olfató a aquel hombre. Vaya, parece que tus esperanzas se han ido, pero el olor a venganza que percibo en ti es tan fuerte. Tranquilos, dijo el hombre, pues este era el líder del clan. Todos volvieron a tomar sus transformaciones. Un grupo de 5 hombres en el bosque, fortachones, fuertes, con vello abundante en sus rostros y cabello. Este
ya no es un hombre, dijo el lobo. Lo tomó del hombro y lo sacudió. Abre tus ojos, que hoy comenzarás una vida nueva. El leñador no podía entender lo que pasaba. Quizás el destino estaba jugando sus cartas. El hombre fue llevado a lo más profundo del bosque, caminos que desaparecían detrás de él. Parecía que los árboles se movieran al ritmo de los pasos de los lobos. Los bosques son mágicos en este lugar, dijo el lobo, y solo los lobos podemos encontrar nuestro lugar. Ya no podrás salir desde aquí. Te perderás en la espesura, morirás de hambre, pero si haces las cosas de la forma correcta, vas a pertenecer a nuestro clan. Yo no soy un lobo, lo sé, pero tampoco eres un hombre. Se metían cada vez más adentro en el bosque hasta que lograron llegar a una colonia. Era grande, a pesar de que eran pocos. Allí vivían como salvajes, pero con un orden, con reglas y con un amor profundo por la naturaleza. Todos se sorprendieron al ver que un humano había llegado hasta allí. Muchos se sorprendieron. Él pensaba que iban a hacer fiesta porque su idea en la cabeza parecía que se lo iban a comer. Tranquilo, no comemos humanos. Su carne es dura y al parecer no te has visto en un espejo. Estás más en los huesos que en la carne. Todos se rieron, inclusive él, porque sabía que esto era cierto. Así que lo alimentaron con carne deliciosa de aquellas casas que solían hacer. Este hombre se fue adaptando con lo poco que podía hacer: talar árboles, cortar leña, fabricar algunas herramientas. Fue muy útil. Y después de sentirse tan solo, después de haber perdido a su hermano, encontró a la hermandad de lobos. Pasó un año. La guerra se intensificaba cada vez más, pero en busca de los lobos, el último clan de cambiaformas en el mundo. Tenemos que irnos, dijo el líder después de un año. ¿Por qué?, dijo el humano. Cada vez están más cerca. Los magos han descubierto cómo quitar los velos de magia del bosque. Y ya saben dónde estamos. No con exactitud, pero muy pronto los encontrarán. Debemos irnos. Así que una vez más, el clan comenzó a emigrar. Para cuando llegaron a un nuevo asentamiento, todos los lobos se transformaron y comenzaron a derrumbar los árboles, no sin antes pedir permiso. Y allí de nuevo comenzar de cero a construir una nueva colonia. Esto no puede seguir así, dijo el leñador. Lo sé, pero no tenemos de otra. A pesar de que nuestras fortalezas son muy altas, los magos han incurrido en secretos antiguos, prohibidos por Dios, inclusive por ellos mismos, pero solo quieren el poder. No podemos combatir con eso. Para mantener nuestra especie, por ahora, solo tenemos que huir. El leñador, con la ira en su corazón, cerró los puños, intentando contenerse, pero no logró hacerlo. Se levantó de un grito. Esto no puede seguir así. Podemos derrotarlos. Entonces
Un hombre lobo rió. ¿Podemos? Solo eres un hombre que puede usar un hacha. Lo sé. Sé que no tengo la fuerza que ustedes, ni tampoco habilidades de convertirme en un lobo. Pero mi espíritu es fuerte. Y créanme que entregaré mi vida por proteger a mis hermanos, aunque mi sangre no pertenezca a ustedes. Allí, una mujer anciana se levantó con un enorme bastón. Golpeó el suelo. Por fin, dijo ella. Todos de pie. Todos se levantaron, ya que el hombre no sabía lo que estaba pasando. El líder de la manada estaba feliz, con un rostro de nostalgia. No puedo creerlo. Era verdad. Aún el leñador estaba sin idea de lo que estaba pasando. Arrodíllate, hombre. El hombre no sabía qué hacer, pero el líder de la manada lo miró fijamente, pues él era el más confiable. El respeto que le tenían todos hacía que las decisiones que él tomara sean obedecidas de inmediato. Pero esta vez, con un gesto de complicidad, simplemente asintió con la cabeza y el leñador se arrodilló. La anciana, con el bastón, arrancó una astilla y se perforó la mano, rasgándola. Y entonces la dejó caer sobre la cabeza del hombre. Pero cuando el fluido rojo estaba goteando en la tierra, ésta comenzó a abrirse, y bajo ella se dibujó lentamente con raíces una especie de símbolos ancestrales. ¿Qué está pasando?, dijo aquel hombre. Y la anciana comenzó a hablar. La profecía ha sido cumplida. Aquel carne encontrada en el bosque como presa, sin ilusiones, sin venganza, ofrendará la vida sin pedir nada a cambio. Aquel hombre será el salvador de la tribu. Aquel hombre es el espíritu dormido del lobo blanco, que será despertado en medio de la nada, con un clan fuerte. Aquel hombre será el gran lobo que poseerá la magia. El hombre no lograba entender lo que pasaba, pues los hombres lobo solo son aquellos que poseen la sangre. No hay conjuro, hechizo, magia que logre otorgarle el poder a un hombre para convertirse en lobo. Tampoco con mordidas o rasguños. Aquel símbolo comenzó a iluminarse y las raíces emergieron del suelo, reclamándolo como parte del bosque. Las raíces comenzaron a tomar un color rojizo, como si fuese metal ardiendo. El hombre gritó de desesperación. El grito se convirtió en aullido. Y de ese cuerpo de hombre, de humano, emergió un lobo blanco. Las raíces se introdujeron en su cuerpo, y todo este cuerpo fue repleto, lleno de símbolos mágicos.
Era el primer lobo en la historia del mundo, nacido de un corazón humano. Allí, aquel hombre observó sus manos, sus garras, tan afiladas, tan poderosas, su pelaje blanco, tan luminoso. Una bocanada de aire tomó, y no solo eso, también percibió aromas, el de todos sus hermanos. Podía oler a kilómetros el galopar de los caballos. Podía oler a kilómetros las presas que andaban por allí esperando a ser tomadas. Tranquilo, dijo el líder de la manada. Ahora eres, por completo, uno de los nuestros. Pero con algo más. Magia. Ahora posees magia. Lastimosamente, es algo con lo que no podemos ayudarte. No somos magos y no tenemos ese tipo de conocimiento. Pero con el tiempo aprenderás a controlarla. Tu magia no necesita conjuros, pero debes aprenderlos para entender cómo funciona. Pero la profecía no es esperanzadora para nosotros, pues en 3 lunas los magos nos encontrarán. No hay escapatoria. Y entonces, a lo lejos, se escucha una explosión. Y de inmediato, aquellos aromas que podían olfatear dejaron de existir. ¿Qué está pasando?, dijo el líder de la manada, y a lo lejos venían corriendo unos cuantos lobos. Señor, algo ha pasado en el bosque. ¿Qué ha sucedido? No podemos salir. Los aromas fuera ya no existen para nosotros, solo los de aquí. Así comenzaron a replegarse por todo el bosque hasta que lograron toparse con una especie de campo de fuerza, donde no podían salir. No lo toquen, fue lo que dijeron. Pero era demasiado tarde. Ya lo habían manoseado demasiado. Son los magos. Lograron encerrarnos. Malditos. Para esto se necesita mucho poder. No creo que solo un mago esté haciéndolo. Comenzó a olfatear el nuevo lobo blanco. Huele a azufre. Azufre, dijo el líder. Imposible. Esto no huele a azufre. Claro que sí. No, mi amigo. No estás oliendo a azufre. Estás oliendo la magia de un demonio. Es lo único que nosotros no podemos olfatear. Entonces entendieron que el mago oscuro había llegado aún más lejos. Lograr invocar a un demonio y materializarlo sobre la faz de la tierra. Ahora sí, el mundo parecía estar perdido, pues los demonios habían sido cautivos en el infierno. Y ahora el mago había liberado a alguno. O tal vez a muchos. Y no estaba equivocado. El mago se desesperó y al ver que no podía capturar y exterminar a los lobos, decidió dar un paso más adelante, invocar a demonios, pero esta vez para lograrlo se necesitaba ofrendar vidas mortales. Cuando esto sucedió, logró hacer que muchos de estos demonios pisaran la tierra
El mago oscuro pensó que los controlaría, pero por ahora lo hacía. Pasaron 3 lunas llenas. Y entonces atacaron. Lograron encontrar la colonia de los lobos. Y todo se fue al carajo. La batalla fue tan dura. La batalla eliminó a una gran parte de los lobos. Pero lo que no sabía el mago oscuro es la existencia de la profecía y de un lobo con poder, no solo de espíritu, fuerza, sino de magia. A pesar de que no sabía conjurar, el lobo blanco logró contrarrestar el poder de los magos, y no solo eso, sino de aquellos demonios que atacaban la colonia. Seres grotescos con talentos que nunca antes se habían logrado ver. Demonios que podían lanzar magia sin conjurar, desaparecer y aparecer de un lado a otro, atravesar el velo de la realidad, hacer que sus oponentes cayeran en confusión solamente con mirarlos. La debilidad de los lobos no era más que los demonios. Pero el lobo blanco se mantuvo en pie. Y el plan que habían desarrollado era sencillo: encontrar el núcleo, a aquel demonio que controlaba, aquel domo, aquel campo de fuerza que no los dejaba escapar. Si tan solo lograba hacer escapar a algunos, la raza de los hombres lobo se podría mantener por mucho tiempo. Y así lo hizo. Mientras más buscaba, lograba olfatear a los demonios, pero estos se trasladaban de un lado al otro. En un 2x3. No necesitaban caminar o volar, solo atravesar el velo de la realidad. Así que el lobo blanco, al lograr olfatear a los demonios, estaba descubriendo cómo podría hacer lo mismo. Pero al ser un ser de carne, era muy difícil que lograra hacerlo. Pero sí pudo, no atravesarla, sino rasgar la realidad en cuanto olfateó al demonio. Sin pensarlo 2 veces, sus garras se encendieron en un rojo carmesí. Sintió como el aroma pasaba a su alrededor. Sabía que ese era el otro lado del velo. Y entonces rasgó por completo. Un chillido de puerco se escuchó en la nada. Sus garras estaban manchadas con un fluido oscuro. De nuevo siguió olfateando, pues esto no era más que el fluido del demonio. Esta vez más intenso, pues estaba herido. El lobo blanco observaba a cada parte de los árboles. En la nada, el aroma era tan fuerte que era simple seguirlo. Se mantuvo calmado, persiguiéndolo como una bestia persigue a su víctima. Y así fue como logró encontrar al mago oscuro, pues el demonio necesitaba ser sanado. Aún estaba ligado al mago oscuro, y allí lo encontró, en una cueva. A su alrededor, una infinidad de cuerpos, no solo de hombres y mujeres, sino de niños. Además de eso, pudo notar que en el suelo también habían magos. La brutalidad de este ser, el poder que quería tener, no tenía costo para él, pues a sus mismos compañeros había sacrificado para mantener a los demonios sobre la faz de la tierra. Allí, el velo de la realidad se abrió como un destello, y el demonio apareció
un ser alto, delgado, con un enorme corte en su costilla. «Señor, hay un ángel». «¿Un ángel?», dijo el mago. «Imposible». «Observa, mago. Mira, a un demonio solo lo pueden atacar los ángeles y generar este daño». El mago quedó atónito. «¿Un ángel? ¿Un ángel?». Allí comenzó a pensar, pues en los libros antiguos, aquellos quienes condenaron a los demonios al infierno fueron ángeles. Ángeles que también grabaron en aquellos libros el castigo para quienes profanaran las leyes. El miedo más grande de aquel mago ahora se había convertido en realidad. ¿Cómo lograron traer a un ángel? Los lobos no son magos, tampoco hay invocadores. Imposible. Si hay un mago en el campo de batalla, debe informármelo. Con sus trucos comenzó a invocar a los magos y en la mente nadie podía comunicarle de la existencia de un ángel. El mago imaginó, pensó, que de no haber un invocador o un mago entre los lobos, solo alguien pudo haberlo enviado. O ni siquiera alguien, sino aquella criatura o ser, creador del todo. Aquel que posee la fuerza suficiente para exterminar a un mundo entero. Ese alguien o algo era Dios. Allí comenzó a temblar. El mago oscuro pensó que jamás Dios iba a ver todo lo malo que hacía en el mundo. El demonio, débil, «¡Cúrame! ¡Cúrame!». El mago extendió su mano y comenzó a curarlo. «Escúchame bien, demonio. Deberás ayudarme a exterminar a este ángel». El demonio comenzó a reír. «¿Exterminar a un ángel? Por favor, mis 5 legiones pueden acabar con uno. ¿Por qué crees que perdimos la batalla? Lo siento, mago, pero esta guerra ahora solo es tuya». Allí de nuevo el demonio lanzó un chillido. El velo de la realidad comenzó a fragmentarse en 1000 pedazos. Y una gran cantidad de demonios comenzaron a entrar, como sombras, para así volver de nuevo al infierno. El mago esta vez se quedó solitario. Salió de la cueva y observó un pelaje tan blanco que parecía plumaje. Este ser, que medía aproximadamente 3 metros, estaba allí, de pie. Y entonces tomó su forma humana. «Mago oscuro, he venido a pelear contigo. ¿Tú quién eres?» «Soy un lobo y has estado ejecutando a los míos. Pero esto acaba hoy». El mago comenzó a reírse. Debo admitir que nunca había visto a un lobo blanco con semejantes características. Veo que tu cuerpo está cubierto de sigilos.
¿Acaso eres un mago? Imposible. Nunca había visto un mago con un poder tan interesante. O un mago cambiaformas. No, no de ese tipo. El mago oscuro cerró sus ojos y extendió la palma de su mano para percibir qué tipo de mago era este, pero la magia que sintió no tenía sentido para él. Era diferente, serena, limpia, pura, cruda, en simples palabras del mago oscuro. Veo que tu magia es prematura. Ni siquiera puedes conjurar. No importa. Eres un ser extraño, extraordinario, perfecto para experimentar, dijo el mago mientras se sobaba las manos. Pero lo que en verdad hacía era amasar un conjuro. De allí comenzó a emerger una enorme bola de color rojizo. Y entonces la apuntó a aquel lobo blanco que estaba transformado en un ser humano. La lanzó. Pero el espíritu del hombre era inquebrantable. Aquella esfera simplemente estalló en su pecho. Un destello se hizo. Árboles a su alrededor fueron derribados. Pero el hombre estaba intacto. Para cuando el alboroto terminó, los sigilos en su cuerpo comenzaron a apagarse, pues estos emanaban una luz blanquecina. Imposible, dijo el mago. Esto es imposible. Allí, el mago oscuro comenzó a lanzar más conjuros, bolas de poder, deformando la realidad, congelando el tiempo. Pero aquel hombre solo estaba de pie. Los sellos en su cuerpo solo brillaban una y otra vez, hasta apagarse de nuevo cuando el alboroto terminaba. Te di una oportunidad, mago, pero veo que en tu corazón solo hay oscuridad. Allí, el hombre tomó de nuevo la transformación, aquel majestuoso lobo blanco repleto de símbolos y sellos. Sus garras comenzaron a encenderse en ese rojo carmesí, y allí entendió el mago que aquel lobo era el ángel que el demonio presumía. Estúpido demonio, ¿cómo pudo haberse confundido? No importa, este momento es el apropiado, fue lo que dijo. De entre sus ropas sacó una roca. Parecía obsidiana. Era negra, brillante, y tenía una especie de hendiduras. Parecían ser texturas extraordinarias de dragón o escamas. Allí, aquel mago comenzó a conjurar la roca, y ésta comenzó a elevarse en la palma de su mano. De esta comenzó a emerger una especie de humo oscuro que rodeaba al mago. Este se convulsionó, se dejó llevar, se elevó, sus ojos se convirtieron en una tonalidad roja. Y allí la transformación se completó. De alguna u otra forma, el mago había logrado tomar una de las rocas dragón, de aquellos clanes de dragones a quienes había arrebatado el poder, y tomarlo para él. Una bestia colosal, un dragón oscuro, estaba frente ahora del lobo blanco. Allí la situación se complicó, y ahora la pelea iba a ser brutal. Nada de magia, nada de hechizos, cuerpo a cuerpo.
una batalla para matar. El mago oscuro se abalanzó con ese cuerpo tan rápido y fortalecido por escamas de dragón, lanzando bocanadas de fuego, al igual que de sus manos. El lobo blanco esquivaba, era demasiado rápido, pero los golpes lo impactaban una y otra vez, pero el lobo se mantenía en pie. La pelea era impresionante, las garras del lobo rebotaban en las escamas. No lograba hacer daño, pues se sabía muy bien que el cuerpo o las escamas de un dragón eran impenetrables. La batalla, para cuando llegó la noche, estaba a punto de terminar, pues el lobo blanco nunca pensó que la luna sería su aliada. Allí emergió la luna llena entre las montañas. Aquella luz tan poderosa envolvió el cuerpo del lobo. Este no pudo sentir o no imaginaba cómo la luna podía cargarlo tanto de poder. Su cuerpo comenzó a brillar de una forma extraordinaria y los sigilos, aquellos símbolos que rodeaban su cuerpo, se expandieron, como si estos desde un inicio hubiesen sido un sello para contener su poder. Su pelaje blanquecino esta vez comenzó a disminuir, dejando así por completo a un ser muy alto, con un cuerpo casi humano, esta vez sin vello, sin hocico, sino un ser inamovible. Ojos completamente blancos, piel completamente blanca, y de su espalda emergieron unas alas enormes. De su pecho, una luz fue proyectada, y de esta luz se materializó una especie de espada. Esta era completamente de luz. El ser parecía estar un poco distraído. Observó con claridad esta extraña espada, así que con cuidado la empuñó. Una vez en su mano comenzó a observar la belleza. El mago oscuro por fin notó que el demonio no se había equivocado al final. Debo aprovechar mi momento, dijo el mago oscuro, así que se abalanzó, creyendo que aquel lobo blanco, que ahora al parecer era un ángel, estaba vulnerable. En cuanto estaba cerca, el lobo blanco solo extendió su mano, y esta vez el tiempo se detuvo de verdad. No solo el tiempo, todo el universo al parecer se detuvo. Las aves, los ruidos, el aire, todo inamovible. ¿Qué poder es este?, dijo el mago oscuro. Pero aquella criatura no respondió. Solo observaba con curiosidad cada detalle que lo rodeaba, inclusive al mago, observando sus escamas, observando su cuerpo y quizás observando su alma. Pues observó la espada y miró el corazón del mago oscuro. Tanta luz en su mano quizás erradiquen la oscuridad del corazón del mago. Lentamente fue atravesando las escamas del pecho. Se podía ver cómo éstas parecían de mantequilla. El grito del mago oscuro quizás fue escuchado por los otros 5 bosques del mundo. Era desgarrador. Y lentamente una luz comenzó a expandirse del corazón. Una luz que fue consumiendo lentamente las escamas, luego la carne, luego el alma.
luego todo. Solo polvo quedó al final. Y el final del mago oscuro, por fin, encontró su lugar. Allí, el tiempo comenzó a moverse de nuevo. Aquel campo de fuerza fue destruido de inmediato. Pasó un tiempo, mientras aquel ángel observaba la luna, sin saber qué hacía allí. Rápidamente llegaron los lobos, observando a este ser. Mostraban sus enormes colmillos, pero la anciana que venía montada en uno de sus hijos. «Tranquilos», dijo, «es el gran lobo blanco». «¿Qué?», dijo el líder de la manada. «Imposible, eso no es un lobo». «Oh, tranquilo, hijo. El lobo blanco, además de tener un poder extraordinario, siempre va a ser un canal de la divinidad. Cada que haya un peligro que azote a la tierra, un ángel lo tomará en el momento adecuado para de esta forma acabar con el conflicto. Y cuando el lobo blanco logre dominar el poder, se convertirá en uno para siempre». ¿Por qué no sabíamos esto? ¿Por qué no nos habías contado? Ay, muchacho, de haberlo hecho, se hubieran confiado y no hubieran luchado como si este hubiera sido su último día. La anciana tenía razón. La luna comenzó a ocultarse. Ya estaba a punto de amanecer, y aquel ser iluminado angelical tomó su forma real de nuevo. Un hombre leñador, un lobo blanco. Cayó al suelo, débil como lo encontraron. Amigo, ¿estás con vida?, preguntó el lobo. Pero este estaba inconsciente. Lo tomó entre sus brazos y regresó a la colonia que quedaba. Muchas pérdidas se llevaron a cabo. Casi fueron exterminados. Quedaron muy pocos. Y entonces, nuestro amigo despertó. «Estás con vida». «Pensé que morirías, amigo mío», dijo el líder de la manada. Y el leñador: «Jamás los abandonaré. Jamás». Para cuando despertó, para cuando recuperó sus fuerzas, ya no había brujo oscuro, ya no había quien cazara a los lobos, pero todavía existía un rey que tenía la idea incrustada. Lo que no sabían los lobos es que el brujo oscuro había experimentado cada vez más y más. Y ahora, con los demonios que había logrado invocar, estaba preparando algo nuevo, tratando de encontrar no un objeto o un conjuro para erradicar a los lobos, sino a un ser con poderes extraordinarios que pudieran combatir a los lobos. Un ser que no tuviese aroma para ellos, un ser que no poseyera alma, un ser que podría caminar entre la oscuridad sin ser notado, un ser que tuviera un hambre voraz por la sangre humana. Mitad demonio, mitad humano, pero sin alma. El lobo blanco le aseguró a sus amigos que el brujo oscuro, cuando
tomó una roca, logró transformarse en algo. Quizás aquellas rocas, aquellos artilugios que había usado para exterminar a las otras razas no son más que contenedores y que deberían buscarlos para poder así liberarlos. Una tarea muy difícil, amigo. Pero si tú quieres hacerlo, es tu decisión. El lobo blanco comenzó a vagar por el mundo. Allí aprendió conjuros, aprendió cómo dominar su magia y también aprendió cómo transferir el poder y hacer que otros puedan convertirse en lobos. Estos eran un poco más débiles, pero de esta forma se podía mantener la raza. Hubo un pequeño conflicto, pero los lobos, al final de cuentas, sabían que estarían siempre en peligro, y más aún con aquella nueva raza que había sido desarrollada por aquellos reyes y brujos oscuros, que con el tiempo fueron llamados vampiros. Seres que podían hacerle frente a los lobos de una forma tan maravillosa, incapaces de ser olfateados, pues un cuerpo sin alma no huele a nada. Con la fuerza quizás más poderosa que la de un lobo. La batalla aún no terminaba, pero cuenta la leyenda que el lobo blanco aún sigue con vida y que aún sigue buscando aquellos clanes perdidos en el tiempo, erradicados por un mago oscuro. Quizás ya ha logrado encontrar a muchos, ya ha logrado liberarlos, o quizás tú algún día encuentres una de estas rocas y posiblemente puedas liberarlos y convertirte a uno de sus clanes. No olvides que esta es una historia real. Espero la hayas disfrutado, pues llegamos al final. Muchas gracias a todos por acompañarme y escuchar estas historias. Fin. Espero que tengan dulces sueños. Gracias. Nos vemos.